El día de hoy, pues como bien lo conocían en el correo, nos convoca pues el tema de formulación de proyectos a partir de IA generativa. También nos acompaña hoy la maestra Natalia Orozco de la especialización en inteligencia artificial, así que en aras de aprovechar lo más posible este tiempo que nos queda, ya le doy paso a la profe Natalia y recordar pues que tendremos nuestro taller el próximo 12 de mayo para que se puedan agendar. Así que, profe Natalia, adelante. Hola Erika, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, saludos, profesora Natalia. Excelente. Bueno, profes, el día de hoy nuevamente vamos a manejar algunas herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, vamos con la parte de formulación de proyectos. Em, ya les voy a compartir la diapositiva. Me comentan, por favor, si la ven. Todavía no. Ahí ven la pantalla. Sí. Ajá, perfecto. Ok. Sí, pero me la presenta. Espérenme, yo quito esa hoja. Me está dando. Sí, creo que ahora sí. Bueno, pues. Entonces, el día de hoy vamos con la parte de formulación de proyectos con IA. La idea es generar como la parte de optimización y mejora, digamos, en la parte de investigación académica. Como dijimos la semana pasada, todos estos elementos que nosotros manejamos, inclusive de inteligencia artificial generativa, se pueden acoplar con lo que nosotros realmente realizamos en el proceso, inclusive de la formulación como tal de los proyectos. Sin embargo, ustedes saben que también existen herramientas de plagio, inclusive hoy sobre una de las herramientas que se llama Grammarly. Grammarly, pues es una herramienta para organizar la parte como tal del texto, pero Grammarly también trae esa parte como tal de plagio, inclusive sobre la inteligencia artificial generativa, si se hace, digamos, de forma paga. ¿Listo? Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿listo? Como les decía, es una herramienta que nosotros podemos utilizar, son herramientas que normalmente pues nosotros inclusive estamos en este momento pues utilizándolas, usándolas como para realizar la estructura de los artículos, de los proyectos, sí, pero que sirva, ¿cierto? Como para generar esa estructura y no para llevarnos como tal los artículos y los proyectos con todo, pues a presentarlos de esta manera, ¿listo? Para que lo tengan presente. ¿Cuál es la importancia como tal de generar estos procesos con inteligencia artificial? Básicamente la optimización como tal de los procesos, como lo generábamos al principio, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros con la inteligencia artificial, pues digamos que podemos automatizar un poquito como esas tareas repetitivas, como cuáles, como por ejemplo esa parte de corrección de la gramática. ¿Sí? Entonces, inclusive ya existen herramientas como tal para la traducción y estas herramientas, por ejemplo, de corrección gramatical, pues me ayudan inclusive a simplificar un poco como el proceso de, bueno, cómo puedo escribir mejor, cuáles son, digamos, esos otros aspectos que debo tener en cuenta para la escritura, inclusive también en castellano, ¿sí? Entonces, pues esto que garantizan los investigadores, que puedan concentrarse, digamos, en aspectos como un poco más creativos, más analíticos, ¿cierto? Que en este caso, pues digamos que esa parte de analítica es lo que nosotros ya llevamos como tal el proceso, digamos, de investigación, ¿cierto? Y ya de finalización y ejecución como de las tareas de los proyectos de investigación. Em,
Entonces, debemos tener en cuenta como unos conceptos claves que creo que inclusive nosotros como docentes investigadores, pues ya tenemos como estos conceptos ahí muy arraigados para presentar inclusive nuestros proyectos siempre, digamos, a las convocatorias, ¿cierto? Uno de esos conceptos, bueno, algunos de esos conceptos son los planteamientos de los problemas, la revisión del estado del arte, el marco teórico, el marco conceptual también, ¿cierto? Y los objetivos de estudio. Si alguno me hace falta aquí, ¿cierto? Si tienen de pronto algún proceso clave que haga falta, pues también lo pueden comentar, ¿cierto? Y también de pronto en el tema de cuando vamos a hacer los ejercicios, lo podemos ejecutar con las herramientas. ¿Listo? Entonces, básicamente nosotros con el planteamiento del problema tenemos que identificar un tema como tal relevante y pues delimitar como tal ese problema. Nosotros, por ejemplo, para el semillero, pues teníamos básicamente, eh, teníamos previsto realizar, digamos, la parte como tal del análisis de esas pruebas ABER-PRO. Sin embargo, no sabíamos cómo empezar sobre ese análisis. Entonces, necesitábamos delimitar como tal el problema, a qué me iba a enfrentar, ¿cierto? En ese aspecto. Formular como tal esa pregunta de investigación, generar como tal la justificación y generar también los objetivos de estudio. Al generar los objetivos de estudio, inclusive acá los objetivos de estudio y los objetivos como tal del proyecto, ¿cierto? Entonces nosotros delimitamos básicamente esos objetivos teniendo en cuenta una figura, digamos, de objetivo general que abarca la parte global del proyecto y unos objetivos específicos que en este caso son los que acotan como tal ese objetivo general. Si nosotros en este caso pues colocamos unos objetivos específicos que vayan un poco más allá, ¿cierto? Un objetivo general que vaya un poco más de esa delimitación como tal del problema o de los aspectos que nosotros querramos hacer con respecto, digamos, al cronograma o con el proyecto que estamos manejando, pues obviamente ya, ¿cierto? A veces no alcanzamos a realizar el proceso, ¿cierto? Nos quedamos, digamos, en el cronograma, entonces también es relevante que tengamos presente eso, sobre todo también para la parte como tal estudiantil, que inclusive pues ahora tenemos la charla, porque muchas veces inclusive tenemos proyectos que son solamente monografías y estas monografías pues van limitadas de tiempo y pues los estudiantes sobre todo trazan, digamos, esos objetivos a veces muy grandes. ¿Listo? Tenemos entonces también la parte de la revisión del estado del arte y el marco teórico, que creo que la semana pasada pues acotamos un poco el tema con las herramientas de Research Rabbit. Sin embargo, pues hoy hay otra herramienta que es Elicit, que también me sirve para realizar esa revisión del estado del arte. Con esta revisión del estado del arte y el marco teórico como tal, podemos realizar pues ese análisis de literatura científica como tal relevante. Eso me ayuda como a identificar las teorías, los modelos de estudio previo que tenemos en este momento como para los procesos y el proyecto que vamos a presentar y la detección como tal de esos vacíos investigativos también, que son muy importantes para también generar la hipótesis. Aquí pues generamos como tal la formulación de la hipótesis, donde generamos la proposición de una afirmación comprobable basada como tal en el problema y digamos, con esa hipótesis podemos tener presente esa afirmación, ¿cierto? Después, pues digamos que si vamos a comprobar, digamos, algo, ¿cierto? En este caso, pues con el análisis final que se realiza sobre ese proceso, podemos tener inclusive esa proposición, ¿cierto? Puede ser hipótesis descriptiva, correlacional, causal, etcétera, ¿cierto? Aquí pues ya digamos que nosotros de cierta manera tenemos em, algunos conceptos, ¿cierto? Que van generando, digamos, esa parte de hipótesis y cómo es, ¿cierto? Con la parte de investigación. Entonces no me voy a centrar mucho en eso, pero sí es importante también, digamos, delimitar ahí. Con la parte del diseño metodológico, em, debemos tener en cuenta la parte del diseño metodológico y la metodología. Inclusive muchas veces
y pues ha sido como uno de los aspectos que hemos hablado de cierta manera también como en la parte de investigación, porque muchas veces se tiende a confundir también esa parte del diseño metodológico con la metodología. Entonces, cuando vamos a generar, digamos, la evaluación como tal de los proyectos o a veces de inclusive de los póster de los eventos que se presentan, ¿cierto? Muchas veces en esos póster o en esos proyectos, pues se presenta, digamos, en esta parte el diseño metodológico, pero no se presenta la metodología o al contrario, se puede presentar el diseño metodológico, perdón, se puede presentar la metodología, pero no el diseño metodológico. Nosotros en los proyectos como tal, digamos a nivel interno, tenemos como una ficha, ¿cierto? Que esa ficha nos va guiando, pero muchas veces en el tema, digamos, de los otros procesos, pues no tenemos a veces esas fichas, entonces es importante también tener presente que estos tipos de investigación pues son cuantitativa, cualitativa, mixta, ¿cierto? Y que pues también depende de la selección de la muestra de la población o las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En esa metodología ya describimos como tal, ¿cierto? Es una sección que se describe, digamos, el plan y los métodos que se utilizarán para la recolección, análisis e interpretación de los datos con el fin de, digamos, de responder a la pregunta de investigación o comprobar como tal hipótesis. Entonces, vamos a hacer esto por partes, inclusive con las herramientas de inteligencia artificial. Hasta aquí alguna pregunta, algún aporte, que ustedes también tienen pues mucha experiencia en estos temas. Bueno, profes. Entonces seguimos como con el espacio. Nosotros en este momento, aquí pues me faltan algunas herramientas que pronto implementé en la charla anterior, pero que también quise traer como a colación para eso, como para tener, digamos, un punto de comparación. Entonces, vamos a utilizar hoy Mónica, que es una inteligencia artificial que se está trabajando para la parte de investigación. Perplexity también es para investigación, inclusive podemos desarrollar algunas búsquedas sobre temas, digamos, comunes, pero también nos podemos centrar como tal en la investigación, o sea, que él busca, digamos, las bases de datos, como lo realizan pues otras herramientas. Elicit, que es una herramienta que recoge, hace como una parte del marco, inclusive de referencia, donde inclusive nos hace un comparativo de los trabajos que se están realizando y según lo que nosotros queramos o le generemos, digamos, en el prompt, pues él nos puede ampliar un poquito toda esa información. Grammarly, que nos sirve inclusive para desarrollar como tal, cuando nosotros desarrollamos todo el proceso del proyecto, entonces lo mandamos a Grammarly y en este caso con Grammarly, pues él me empieza como a mirar signos de puntuación, si hace falta, por ejemplo, una tilde, si hace falta, por ejemplo, una letra, ¿cierto? Muy parecido inclusive lo que hace Word y me da pues algunas referencias, ¿cierto? De cómo está escrito, inclusive las frases que también vamos a mirar. Profes, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Entonces vamos para la práctica. En la parte del planteamiento del problema, vamos, yo coloqué por acá unos pasos. En estos pasos se generan como tal Perplexity inicialmente. Luego sintetizamos como tal Mónica para los patrones encontrados y luego nos vamos a redactar como tal el problema. Lo podemos pasar a Grammarly. Lo podemos también pasar a otra herramienta que se llama corrector ahí. O, por ejemplo, ChatGPT para generar, por ejemplo, también esta parte gramática que me pueda ayudar, digamos, como a ampliar un poco también la información. O, por ejemplo, también a GPT para generar, por ejemplo, la parte del resumen que podemos presentar. Listo, aunque pues estas herramientas también, por ejemplo, como Elicit, me dan la generación como tal de resumen de la información de la revisión, entonces también con eso nos podemos pasar. Listo. Entonces, me voy a ir acá a la ya. Hay una manito levantada de la doctora Paula. Y cuénteme.
No pueden interrumpir. Paula. Hola, no, me da pena. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias Beatriz. Natalia, yo te pregunto, a ver, así uno no usa inteligencia artificial, pues yo me he dado cuenta que cuando uno escribe en los proyectos de grado de los estudiantes, uno mismo sus propias propuestas de investigación, se da cuenta que uno termina usando las mismas palabras, a veces no sé si te pasa pues que uno se casa con los mismos autores, así que en muchos, no sé, fundamentación, uno termina a veces usando mismas citas. ¿Hasta qué punto uno se podría dar como la holgura de trabajar con estos programas sin incurrir en un plagio o en un uso excesivo de de las IA? O sea, hasta dónde yo como investigadora sé que lo puedo usar sabiendo que estoy repitiendo cosas y conociéndose uno en el ejercicio de la escritura, de que así uno no use ningún programa, uno suele usar casi siempre las mismas palabras, los mismos conectores, los mismos iniciadores de párrafos. Listo. Pues, ¿qué grado, Paula? Inclusive ya como lo encontramos ahora, personalmente, yo utilizo mucho la parte, digamos, de estructura. Por eso, inclusive, al principio yo les decía, bueno, podemos, por ejemplo, utilizar la estructura para generar, digamos, la parte de los artículos y de los proyectos como tal. ChatGPT, así como nosotros, también tiene esa parte inclusive de repetición de palabras, y sobre todo, digamos, ChatGPT, no sé si ustedes han visto que coloca muy importante, él utiliza unas palabras que o son... Sí, es extremadamente importante realizar, ¿cierto? Entonces, tiene que ir uno también corrigiendo esa parte, ¿cierto? Inclusive en la misma inteligencia artificial, ¿sí? O sea, no es solamente de ellos, sino que también es de nosotros, ¿cierto? Porque también, digamos que de cierta manera, o como escribe, o como uno escribe inclusive la inteligencia artificial, él muchas veces toma esta parte que normalmente uno hace, ¿cierto? Yo he notado, por ejemplo, de cierta manera, como esos puntos que son como unas palabras que son muy básicas, que inclusive lo genera. Entonces, en ese punto, pues uno ya tiene que darles prompts, digamos, como diferente y decirle, bueno, trabájeme de pronto como un docente, una persona experta que está realizando este y este punto, ¿cierto? O que está generando, digamos, esa parte de la investigación, ¿sí? Eh, pero yo recomiendo, la verdad es como realizar la parte de la estructura como se las voy a mirar y luego seguir trabajando como lo hacen ustedes comúnmente. Ya después de generar como tal el documento, ustedes se pueden ir como tal a la herramienta y de este modo decirle a la herramienta que en este caso, les corrija, digamos, esa parte, primero la gramatical y la estructura como tal, digamos, del párrafo que se construyó, o sea, que pueda verse, digamos, mejor escrito de cierto modo, por ejemplo, para un par ciego, por ejemplo, que a veces revisan inclusive la parte de los eventos y es lo ideal para presentar los proyectos, ¿cierto? Pero no utilizarlo al 100%, porque, como les digo, ya existen herramientas, ¿cierto? Que inclusive nos desarrollan, digamos, este sistema, nos detectan como tal el plagio, como tal de alguna inteligencia artificial. Entonces, herramientas como Grammarly nos dice, esto es sacado totalmente de inteligencia artificial. Listo, obviamente pues son herramientas pagas, pero sí lo hacen, ¿cierto? E imagino yo, ¿cierto? Que nuestros pares o las personas inclusive que revisan como tal los proyectos, los procesos, pues van a tener herramientas como estas, como Turnitin también, que ya está ejecutando, digamos, este proceso también con inteligencia. Entonces, tengan también presente esta parte. Esto sirve como para dar la estructura. Como saben, Señor. lo que por agua llega, por agua se va. Sí, sí. Entonces, eso es importante, como generar como tal la estructura, pero yo la verdad les recomiendo seguir trabajando. Lo que pasa es que a veces esto nos da como una lucecita de más,
creo yo, pues a la hora de ejecutar, ¿cierto? Como yo no encuentro, digamos, supongamos, tengo una idea como tal del proyecto, pero quisiera como ejecutarlo de una forma diferente, entonces pues ya le pregunto, digamos, como a la inteligencia artificial de qué modo lo puedo hacer, ¿cierto? Pero, o en qué se ha trabajado, listo, pero no hacerlo del todo, listo. Y es lo que encontramos muchas veces con los estudiantes, porque personalmente, pues yo he encontrado mucho de esto, listo. Bueno, ahí les dejo entonces. Bueno, profes, vamos ahora entonces con Perplexity, que es una herramienta, digamos, de cierto modo que me busca la parte general o la parte de investigación, ¿sí? Em, tanto Perplexity como Elicit se demoran un poquito para realizar el proceso como tal, digamos, de esa búsqueda, ¿sí? Y teniendo en cuenta, por ejemplo, la charla anterior, pues yo aquí me hice como unos prompts, ¿cierto? Que me ayudaran inclusive a ejecutar ya como esa parte de que quiero saber, ¿cierto? Para generar como tal el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué se creó? ¿Cuáles son, este va a ser el prompt, cuáles son los enfoques metodológicos actuales que utilizan modelos de inteligencia artificial, cierto tipo machine learning, deep learning o procesamiento del lenguaje natural para el análisis de los resultados de las pruebas SaberPro o pruebas académicas similares? Resulta que revisando, por ejemplo, la semana pasada, por ejemplo, con Semantic, como lo vieron ustedes, o con Research Rabbit, pues se encontraban, digamos, análisis de resultados sobre las pruebas PISA, inclusive en Scopus también, que hicimos como un filtrado, entonces se encontraban resultados con las pruebas PISA. Sí, se encontraban resultados con algunas pruebas que inclusive se generan a partir inclusive de estas categorías de opción de respuesta múltiple. Sí, entonces, básicamente, cuando yo genero, espérenme un segundo que se me perdió la presentación, se me pasó esta segunda pantalla. No me veía en la casilla. Listo. Entonces, la idea es generar las pruebas similares, generar la búsqueda sobre esas pruebas similares y también, digamos, incluir esas técnicas de preprocesamiento. ¿Por qué? Porque la semana pasada en la búsqueda se generaron como unas selecciones, ¿cierto? Por ejemplo, de procesos que nos podrían servir a nosotros para el procesamiento como tal de los datos, que para nosotros, inclusive en inteligencia artificial, es como esa limpieza de las bases de datos, ¿cierto? Selección de características, modelos como tal que yo utilizo, la parte de evaluación de esos ejemplos, ¿cierto? Y aplicaciones en contextos educativos. Cuando yo genero este prompt, I am Perplexity, inclusive él me genera como un documento que yo lo puedo exportar más adelante, inclusive pues a otras herramientas de inteligencia artificial. No solamente Mónica, yo solamente estoy aquí generando como un montón de herramientas, pero ustedes pueden enviar esto, por ejemplo, a Copilot, pueden enviarlo a Gemini, pueden enviarlo a ChatGPT, ¿cierto? Y pues ya pueden experimentar con eso también. El planteamiento del problema para que sea como más, para realizar como una comparación. Es más, con algunos de los procesos que tuvimos el año pasado, se generaron como un montón de estructuras a nivel de inteligencia artificial. Entonces, la estructura de uno, la estructura de otro, la estructura del otro, la estructura del otro. ¿Cuál de digamos, las cuatro estaba más completa, cierto? Entonces, en este caso, con esa que está más completa, pues uno empieza a escribir. Completa en el sentido, no en el sentido de que tenga, por ejemplo, todo el párrafo completo y aquí me generó, digamos, la parte de revisión bibliográfica, no, sino la parte más completa a nivel, digamos, de estructura, cómo desarrollar los objetivos,
como desarrollar, por ejemplo, la parte para nosotros del preprocesamiento como tal de esos datos, cómo voy a limpiar esos datos, con qué métodos los voy a limpiar. Entonces yo me voy nuevamente, digamos, a Scopus a generar, digamos, esas estrategias. Listo, ya con modelos, los modelos que me aparecen ahí, tengo que ir a buscar a ver dónde está eso. Listo. Es eso, como mirar como tal esas estructuras. Entonces, yo me voy a llevar acá a Perplexity. Creo que aquí, de cierta manera, él no me deja copiar y pegar. Esperen a ver si me deja. Entonces, yo lo voy a colocar. ¿Cuáles son? Aquí me faltan los enfoques metodológicos. Actuales que utilizan modelos de inteligencia artificial tipo machine learning, deep learning o procesamiento del lenguaje natural. Para el análisis de las pruebas o pruebas académicas similares. Y me les estoy tragando todas las tildes técnicas. Listo. Entonces, voy a colocar acá lo que les dije que había encontrado en la búsqueda anterior. Entonces, incluir técnicas de preprocesamiento. Por ejemplo, para mi caso, ¿cierto? Selección de características. Modelos utilizados. Generémoslo así. Listo. Yo aquí no le voy a decir que me busque, digamos, de manera general, sino más bien que me genere como tal la parte avanzada, que es la parte de investigación. El que va a hacer en este caso, y les voy a ir mostrando cómo generar, inclusive como el plan, ¿cierto? De, digamos, buscar en algunas bases de datos, ¿sí? Inclusive buscar en la web, ¿cierto? Entonces él hace una búsqueda como constante. Noten que aquí inclusive la investigación profunda para esta herramienta puede durar hasta 30 minutos, ¿sí? Entonces, básicamente, pues tenemos que esperar como un poquito en ese sentido para generar, digamos, esta investigación, ¿cierto? Lo que dice. Y noten acá, pues, que él está buscando, por ejemplo, en algunos artículos o está buscando inclusive... Aquí es PSIR, ¿cierto? Una de las revistas. Está buscando también en la web, ¿cierto? Y pues en algunas otras bases de datos que aparecen aquí. Listo. Yo le voy a dar un momentico a ver ahí. ¿Alguien tiene por ahí alguna pregunta? Yo veo un micrófono abierto, sino que no escucho. ¿No? Listo. De igual manera, por ejemplo, aquí yo creé el prompt en español, sin embargo, yo les recomiendo,
Les recomiendo también realizarlo en inglés, que de igual manera, pues yo se los dejo en la diapositiva, ¿cierto? Para que lo tengan presente, yo lo dejo por acá, porque en inglés, pues se generan mejores resultados. ¿Listo? Esperemos un segundito y si no nos vamos, yo voy explicando la otra. Y mientras tanto, mientras está generando. Y si no, pues me voy al PDF que ya tengo generado. Hay otra herramienta, aparte de esta, que se llama Mónica, que es donde vamos a pasar, digamos, ya ya la generación de esta problemática, ¿cierto? La vamos a generar, la vamos a llevar a Mónica y Mónica ya nos va a generar absolutamente todo desde la parte de objetivos, nos va a generar el planteamiento del problema, nos van a presentar, digamos, una parte de diseño metodológico. Sin embargo, pues yo con esa parte del diseño metodológico y la metodología, espero también exportarla, por ejemplo, a ChatGPT para que me realice otra parte general como tal de la metodología. ¿Listo? Entonces me voy a ir a Mónica. Ay, Mónica, la cerré. Acá ya está. Listo. Mientras tanto, voy a ir a Mónica. Profes, ¿alguna había utilizado como estas herramientas, este tipo? Yo había Solo utilizado Grammarly. Sí, Grammarly. Grammarly, GPT, Copil, Copilot, Ajá. Gemini, GPT, y la otra que no recuerdo que es Als. Espérate que yo la tengo acá. Y ahora igual, Ya la digo, ahora espérame. a Grammarly también. Ahora o mañana, veo, es la próxima semana que el profe va a dictar también un taller. Hay una secuencia de una imagen donde tenemos toda la parte de inteligencias artificiales en investigación y para qué generar. Voy a ver si se Y las... Editor, Natalia, Ah, Editor. también. Es así Edith. permanentemente porque arregla el documento como tal. A pesar de que cada una de estas inteligencias artificiales, como las que tú estás mostrando, son una mediación. Pero yo les he dicho a mis estudiantes que mm, el que tiene todo el saber, el que sabe ejecutar es usted. En mi caso, por ejemplo, yo estoy trabajando una tesis, pero entonces estas inteligencias artificiales solo median porque a veces también se confunden ellas mismas, no nos la saben a nosotros decir bien. Por ejemplo, tengo 3 objetivos puntuales de mi tesis, pero son propios míos. Y si yo voy y los pongo en el GPT, en el Perpletis, me los cambia totalmente porque no va coherente con lo que estoy trabajando, entonces no me sirve. Les digo a ellos, solamente es que le dé a usted una base, una idea, pero Sí, no es para usted copiarse y ya y terminé y entregué. No, así no es. Entonces la idea es eso, que ahorita te toca a las 7 con ellos para decirles, y sobre todo porque, digamos, estamos trabajando la investigación, y Erika y lo sabe, y cada investigación que se encuentra mm, en SIGIP es propia, natural de nosotros, de ellos, de los co-investigadores. O sea, nada se pueden sí, copiar de acá. La inteligencia artificial no va a acabar con el maestro, simplemente la inteligencia artificial es una mediación que ayuda a dar como una idea de cómo poder seguir con eso que está trabajando. Y entonces aquí viene mi pregunta. Desde la otra semana que yo te escuchaba, esto, ¿cómo entonces uno hace? Porque a veces sí me doy cuenta que es del GPT, porque ellos copian y pegan y abajo les sale, ¿te gusta otra idea más? Entonces yo le digo, mire, es que es del GPT, no es propia tuya. Pues listo, cópiala, está muy bien, pero ¿cuál es tu postura crítica de eso que te está botando el GPT? argumente. Ujú. Sí, 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 a sí. eso voy con todo esto. Gracias, Natalie. Bueno.
Sí, sí, es argumentar. O sea, de cierta manera, entonces, es decirle a los estudiantes, porque yo también me doy cuenta, es más, de cierta manera, cuando uno tiende a calificar, pues se da cuenta de todo eso, ¿cierto? Entonces, de ese modo, pues es generar como tal esa parte de argumentación también con ellos. Bueno, profes, aquí la herramienta en este caso me genera como tal el modo de exportación, ¿cierto? Entonces, aquí yo exporto en PDF, en Markdown, ¿cierto? O en Docs o en, bueno, en una página también de Perplexity. En este caso, inclusive genera algunas preguntas también relacionadas con el tema. Si ustedes quieren ir, digamos, como más allá también del tema y generar, digamos, otras cosas a partir de acá, lo pueden hacer. En este caso, como genera, ya les voy a mostrar acá. Yo también acá ya tengo inclusive abierto Copilot, está por ahí. Y acá yo me voy a mirar el enfoque metodológico que genera él, ¿cierto? Acá que tiene como tal un modo de resumen, el enfoque metodológico basado como tal en Machine Learning, las metodologías para, digamos, la parte analítica, las metodologías de entrenamiento, por ejemplo, ¿cierto? Entonces son diferentes temas que va generando, las técnicas, por ejemplo, la depuración, la transformación, los métodos de selección y todo lo que él va encontrando, ¿cierto? Acá pues genera también la parte de bibliografía, ya la vamos a mirar, los métodos inclusive que se está manejando ahora y los modelos, por ejemplo, de inteligencia artificial que se quieren aplicar, supongamos, para el modelo mío, ¿cierto? Los modelos lineales, bueno, ¿cierto? Todo eso, ¿cierto? Hace como todo un recuento de lo que, de lo que genera, digamos, o el resumen que genera, digamos, en el análisis como tal de los artículos o de las páginas, y aquí me genera como tal, miren, después de todo, me generó solamente 3 bibliografías, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, yo me voy para esta herramienta que se llama Mónica. Mónica me sirve para varias cosas. Yo aquí puedo básicamente arrastrar como tal el tema, ¿cierto? Que acabé de generar en Perplexity, pero también puedo, por ejemplo, arrastrar artículos. Mónica lo que hace es como un análisis del artículo, inclusive en este caso, pues puedo generarle, aquí pues él me generó inclusive como ¿un qué? Como un resumen del PDF que él genera. Sin embargo, yo no quiero eso. Yo quiero es que me genere, por ejemplo, que me mire también la parte del planteamiento del problema. Sí, entonces de este modo yo puedo decirle a Mónica que me sintetice. Necesito el planteamiento de un problema de investigación para el proyecto de análisis de pruebas Saber Pro con IA, ¿cierto? Y me va a dar la idea. ¿Listo? Voy a ver si aquí, listo. Aquí sí me lo pego. ¿Listo? Entonces, de esta manera, yo empiezo, pues él empieza, mejor dicho, a realizar como tal el proceso, ¿sí? Y me da tanto la parte, como les digo, como de la estructura. Entonces, desde aquí yo puedo visibilizar la introducción, que es una introducción. Miren que esto es una estructura como tal de lo que yo debo realizar en el proyecto. Si no es algo que yo pueda mandar, porque esta introducción, pues apenas si acaso me da para por ejemplo, acá me dice la aplicación de los modelos de inteligencia artificial, pero a ver, ¿de qué más está hablando, cierto? Este documento presenta un análisis de las metodologías más utilizadas en el campo. ¿Cuáles son esas metodologías? ¿Cuáles campos? ¿A qué va enfocado, digamos, ese contexto también colombiano, cierto? Yo esperaría, por ejemplo, en el campo mío, en el campo que yo estoy trabajando con el semillero, es que esa parte sociodemográfica, pues de cierto modo, sea como que afecte, digamos, en este caso, el enfoque, digamos, del puntaje de las pruebas Saber Pro, ¿cierto? Esa parte sociodemográfica. Y eso es lo que se está estudiando, digamos, en el análisis como tal del proyecto, ¿cierto? Entonces yo esperaría que él me generara algo así. Si él no me lo genera, tengo que seguir buscando, ¿cierto? Hacia esa parte, digamos, de esa estructura. Se genera también la parte de las metodologías
identificadas, que son los enfoques basados como tal en Machine Learning, ¿cierto? Metodologías como tal de entrenamiento, procesamiento, modelos, todo lo que le pedí, los desafíos y limitaciones. Y aquí, bueno, este es el resumen, y aquí ya me genera como tal la parte del problema de investigación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema de investigación que podría manejar? O sea, ¿cuál es ese problema, cierto? Que yo podría manejar, investigar cómo las técnicas de inteligencia artificial pueden ser aplicadas para predecir y analizar los resultados de las pruebas SaberPro, identificando los factores más influyentes y proponiendo estrategias para mejorar el rendimiento académico, ¿cierto? Esa es una, ¿sí? Sin embargo, como les digo, puedo generar más. ¿Cuáles son esas preguntas de investigación posibles? Entonces están estas 4. ¿Cuáles serían los objetivos de investigación? Una justificación muy pequeña y la conclusión como tal. Listo. Noten que aquí yo no tengo metodología. Entonces, ya con otras herramientas, yo puedo ir generando como tal la metodología también para que me, digamos, o para que me abarque como tal la parte de la metodología, ¿cierto? Sin embargo, acá inclusive lo puedo trabajar, lo puedo trabajar desde aquí. Entonces, yo le puedo inclusive generar el diseño metodológico, ¿cierto? Y la metodología como tal. Le puedo colocar acá. Y pues diseño, listo. Enfoque de la investigación, por ejemplo, aquí podría decir que listo, es un enfoque cuantitativo porque estoy trabajando con datos, estoy realizando un análisis de datos numéricos, el tipo de investigación, cuál va a ser la población y muestra, ¿cierto? Noten que aquí, por ejemplo, la población, ¿cierto? Es muy abierta porque yo tengo las pruebas SaberPro, pero ¿cuáles son esos últimos años? ¿Sobre qué años voy a trabajar? Yo estoy trabajando con bases de datos inclusive que vienen del 2021 hasta el 2024. Entonces, bueno, aquí también me falta como enfocarme un poco más, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a trabajar y hasta dónde lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la muestra? ¿Qué voy a realizar de recolección de datos? ¿Cuáles van a ser los análisis de los datos, las técnicas de análisis? La evaluación como tal de los modelos, etcétera, ¿cierto? Esto ya digamos que es un poco más técnico. Entonces, de ese modo, pues yo podría generar como tal esa estructura, ¿sí? Cuando yo ya genero esta estructura, pues digamos que si ustedes generan como tal la estructura, ¿cierto? Y empiezan a ampliar también la información de cierto modo, yo ya puedo mandar, digamos, esto a la parte de Grammarly o la puedo generar también en la parte de este corrector, ¿cierto? Que se llama corrector AI, ¿cierto? Corrector AI inclusive me genera sobre el proceso de las pruebas de Google Docs, ¿cierto? Que yo puedo aquí hacerlo desde la parte de Google Docs, ¿cierto? Y él me va generando inclusive, digamos, en ese sentido, como los procesos de errores que tengo, ¿sí? Y Grammarly tiene algo y es que me genera como tal los errores como tal de la estructura que se tiene, ¿cierto? Y él me va revisando, me va diciendo, bueno, mire, la postura es tal, entonces yo le voy corrigiendo, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Realiza la revisión, si tiene correcciones, si es claro, ¿cierto? Si se tiene de pronto un desarrollo como más adecuado también de la propuesta sobre la frase y entonces uno simplemente le va dando a aceptar, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, para las correcciones, sobre todo en la parte, digamos, de gramática, ¿sí? Ya en la parte, por ejemplo, de la corrección sobre la sentencia, ¿cierto? También lo puedo hacer. ¿Listo? Esta, digamos que es la parte de corrección sobre las dos de la parte, digamos, de gramática. Eso. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, inquietud? Todos digamos que es un poco rápido, ¿cierto? De acuerdo como tal al tiempo que tenemos. Esta es la parte del planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y diseño metodológico. Listo. Inclusive como ustedes vieron, Mónica me puede generar, digamos, esa estructura tal cual como se ejecuta. Sí, aquí aparecen pues algunas imágenes donde se especifica, digamos, esas herramientas. Listo. Ya para la revisión de estado del arte podemos utilizar Hélice, ¿sí?
La semana pasada también se revisó la parte del estado del arte, sí, pero el ICIT genera inclusive, yo lo voy a colocar acá, lo voy a mirar a ver si de una vez me genera acá el reporte. Sin embargo, también se demora un poco. Listo, entonces yo acá le coloco realizar una revisión exhaustiva de documentación sobre proyectos que utilizan inteligencia artificial para el análisis de resultados, ¿cierto? Y lo coloco como en el contexto también, como para mirar en la parte de Colombia, pero también lo puedo colocar a nivel global. Listo. Le coloco también que me genere como tal el reporte. Em, este se me demora un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque él crea el paper, sí, pero también extrae la data y también genera como tal, digamos, el cuadro con los reportes y digamos, la bibliografía. Deben tener ustedes en cuenta que así uno realice digamos, la revisión aquí, muchos, digamos, de estos procesos que inclusive se generan con el ICIT, se generan con bases de datos como Scopus, Direct, sí, pero a veces no tiene acceso tampoco a estos artículos, sí, en algunos casos, entonces solamente lo genera a partir de lo que es libre para que lo tengan presente. Él va a generar, yo creo que tengo uno por acá, algo así, este sí se demora un poquito más. Miren, acá. Creo que es este, sí, es este, dice él. Sí. Va a generar un reporte como este, donde tenemos el abstract, ¿cierto? De lo que realizó, la búsqueda del paper, ¿cierto? Y pues en este caso también, digamos, cómo se extrae, pues de cierta manera como los procesos o el contexto de lo que estoy tratando en el proyecto. Sí, las metodologías encontradas también, ¿cierto? Miren que es inclusive muy parecido a lo que se realiza con Mónica y lo que se realizó inclusive con Perplexity, ¿cierto? Me realiza como tal unos estudios, unas características de estudio, ¿cierto? Entonces me genera como tal los modelos, sí, que en este caso yo le pedí que me generara los modelos, el enfoque como tal del estudio, ¿cierto? La data, ¿cierto? Y en la parte también de abajo me genera también la parte de la bibliografía que genera. Listo, la implementación. Este sí es un poquito más complejo. Lo que pasa es que también debemos tener en cuenta que noten la verificación como tal de los datos y dónde se está generando o de dónde se está extrayendo esa data. Entonces, ¿esto de qué me puede servir? Nuevamente, como para mirar en dónde se está yendo él a verificar los datos, a qué bases de datos se está yendo y pues podemos tener inclusive como una estructura aquí, ¿cierto? De, por ejemplo, de la implementación o inclusive, por ejemplo, de los estudios, de los modelos que se están utilizando ahora, ¿cierto? Que esto sirve también para el desarrollo como tal de los modelos, por ejemplo, de los semilleros. ¿Listo? Es un poquito más completo. ¿Cómo ven esta? Acá va. Excelente, profe. Profe Diego tenía la manito levantada. ¿Quiere Sí, intervenir, profe? Sí, es que me perdí cuando estábamos haciendo con Mónica. Hay que ya, alimentar con un texto, porque yo vi un sí. PDF que alimentaban Mónica. Es decir, no Sí, el prompt que hay que escribir debe ser un texto. Diego, como tal el prompt no, pero sí le debemos dar un enfoque a Mónica, ¿cierto? De lo que queremos. Entonces, inicialmente se trabajó con esta herramienta que se llama Perplexity para que me diga con otro prompt, ¿cierto? Digamos, cuáles son esos enfoques metodológicos que se utilizan más, digamos, en esa parte de los modelos de inteligencia artificial hacia el análisis de esas pruebas a ver. ¿Listo? Y Sí, ya luego este documento se exportó, ¿cierto? Un PDF, se exporta un PDF y este PDF es el que llevamos como tal a Mónica.
¿sí? Entonces, al generar ya es ¿sí? Este PDF en Mónica, note que aquí inclusive dice Perplexity, o sea que es de la otra herramienta de inteligencia artificial. El ya que hace con eso, ya me genera como tal, supongamos en este caso el diseño metodológico, me genera como tal el objetivo de investigación, me genera como tal el título, por ejemplo, del proyecto, bueno, lo que yo le quiera colocar. Sí, pero es a partir como tal ya de la revisión que se realizó inicialmente con Perplexity, ¿sí? Mónica tiene una ventaja y es que trabaja con varias inteligencias artificiales, trabaja con GPT-4o, 4.1, 4.5, Claude, ¿cierto? Llama, Grok, con el mismo Perplexity, por ejemplo, ¿cierto? Con DeepSeek, con Gemini, ¿cierto? Con, pues, un montón de inteligencias artificiales que nos proporcionan, digamos, otras, digámoslo así, otras estructuras también para regenerar aquí, ¿cierto? El proyecto. Entonces también les podría servir. Eso. Bueno, no, ya respondí la pregunta o hay otra Sí, pregunta. muchas Diego. gracias. ¿Sí? Bueno, desde ese punto, pues ya podríamos generar, noten que aquí, pues ya generamos la parte como tal, la revisión del estado del arte, que también me puede servir, ¿cierto? Aquí también les dejo la herramienta y ya podemos irnos a la redacción de la metodología. La verdad, a mí la metodología me gusta más realizarla, no en este tipo de, digamos, de herramientas como Mónica, como Perplexity, como me gusta más en la parte, supongamos, en ChatGPT o me gusta también en Copilot, ¿sí? Si ustedes también tienen Copilot, pues también lo pueden generar, inclusive pues acá también aparece la herramienta, ¿cierto? Con ChatGPT pues le voy a generar como tal el prompt de la metodología, ¿sí? Y pues él me va a generar, yo necesito con la metodología es que me genere los pasos o las fases como para generar el proyecto. Ojalá pues ahí me genere, ¿cierto? Revisó, pues se fue otro, espérenme un segundo, que creo que entonces estoy redacción. Acá no lo genere, propuesta de metodología. Ya. Ya voy a cambiar esto acá también, entonces lo genero acá. Inclusive Perplexity también me lo puede, pues lo hice en las dos y me generó como tal, me generó buenos resultados también en Perplexity, pero me gustan más inclusive los de GPT. De ese modo yo puedo tener la propuesta metodológica con las fases, digamos que puedo definir. Noten también, esto es un pequeño escenario, ¿cierto? Como un resumen de lo que puedo hacer, porque yo acá con la limpieza de datos puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la parte de inteligencia artificial, entonces ya debo tener en cuenta esos modelos que en algún momento, pues, me generó, por ejemplo, alguna de las otras inteligencias o lo que busqué, digamos, en Scopus para generar como tal esa limpieza de datos, cuáles van a ser los modelos que yo voy a utilizar o las herramientas que voy a utilizar para generar, digamos, este tratamiento de valores, la transformación, digamos, necesarias de normalización, los análisis estadístico descriptivos. Entonces, aquí tengo, digamos, como un esqueleto de lo que puedo hacer, más no tengo todas, digamos, las fases de listo, no tengo la fase generada totalmente. Listo. Entonces, sí, ya cuando yo realice, digamos, esta parte de la metodología, pues la genero y la puedo pasar, digamos, a Grammarly o la puedo pasar también a Copilot para que sí, a Copilot puede ser también para que me genere bien esa parte de la lectura y la gramática o, por ejemplo, a este corrector, pues también está bien. Listo. Profes, preguntas, inquietudes, sugerencias, más aportes, ¿ustedes qué más han utilizado? No, bueno, muy interesante allí el ejercicio que se está haciendo. Yo en estos días estuve en un taller de Ascun con una ingeniera de, de la Universidad Complutense de Madrid y, y una experta en inteligencia artificial y bueno, se nombraban tantas herramientas
decía, bueno, se comentaba que ya no hay vuelta atrás, ¿no? No es una cuestión de tendencia, no es una cuestión de modelos paradigmáticos, sino ya es una nueva vida, unas nuevas dinámicas académicas en las cuales entre más rápido nosotros podamos adaptarnos a ellas y manejarlas con mayor propiedad, pues nos va a facilitar la vida en el campo académico porque es ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Algunos cuestionan esta herramienta desde el punto de vista ético. La ética tendrá que redimensionarse también, la bioética, la deontología también tendrá que redimensionarse, ajustarse a estos tiempos porque eh, digamos que una persona que está trabajando en una investigación médica, días, horas, puede marcar la diferencia en el hallazgo de algo. Entonces, por ejemplo, ampliar todo lo que es las posibilidades de redacción, de montar un informe, de montar un proyecto, pues vendría siendo de gran beneficio para esos contextos, ¿no? Y para nosotros también, nuestros contextos, que estamos más en el campo de la ciencia humana, pero también hay celeridad y hay otras ventajas y hay que adaptarnos, ¿no? Claro, profe, hay que adaptarnos y la verdad, pues tenemos que empezar, digamos, a utilizar esto como herramienta, digamos, diario, porque también genera, como usted dice, esa parte de optimización en los procesos, ¿cierto? Entonces, nos resuelve también un poco, sí, pero sin, digamos, exceder también. ¿Listo? Bueno, profes, por ahora entonces los dejo. Tenemos la charla con estudiantes, también para que lo tengan en cuenta para sus semilleros, para que los envíen por favor a la charla. Tener presente pues que la próxima semana tenemos también el taller ya para, digamos, finiquitar esa parte de los procesos también de inteligencia artificial con la parte de proyectos de artículos. Entonces los esperamos a todos la próxima semana. Muchísimas gracias y feliz noche.